información no tendrás, solo deportes verás, algún cotilleo, un par de sustratos, información no tendrás. Los medios no te hablan de nada que no te puedas enterar. Parece que la historia se acaba y es con 8 más que empezar. Información no tendrás. Vamos a destacar una noticia que apenas ha salido en los medios occidentales y que tiene que ver también con un acuerdo que acaban de mantener Estados Unidos e Irán de intercambio de prisioneros que le ha debido de costar mucho a Estados Unidos por cuanto nada más terminar el acuerdo en el mismo momento de ya producirse ese intercambio ha implementado muchas más sanciones contra Irán y que previamente Irán también había retenido barcos y cargamentos de Estados Unidos en el Golfo Pérsico, que qué hace Estados Unidos en el Golfo Pérsico. Bueno, pues la noticia es la siguiente y la destacamos en Sputnik Mundo. Irán promete tomar represalias con acciones a gran escala contra Estados Unidos por el robo del petróleo. El 8 de septiembre ha ocurrido el robo a través de la excusa de las sanciones, lo que se llama el pirateo clásico de cerca de 1 millón de barriles de crudo. Esto ha ocurrido antes del acuerdo del intercambio, del posterior intercambio de prisioneros y de las nuevas sanciones que han ocurrido. Pero ya ha dicho Irán que la zona estratégica la controlan ellos y que confiscarán ellos también y que, por supuesto, tomarán medidas todavía más fuertes frente a esto. Una de las claves fundamentales de esta noticia es que de las Islas Marshall era la bandera del barco interceptado que iba desde Irán a China, dando la gran vuelta, por cierto. Pero bueno, y este es el negocio de la adjudicación portuaria de banderas a los barcos. Esto es para tomarlo aparte y ya haremos un programa sobre ello. De todas maneras, lo más importante de todos de todo esto es que con todo este suceso y estas cosas ha habido un acuerdo de intercambios de prisioneros. Entonces hay que saber exactamente al milímetro y es una noticia, una información opaca hasta qué punto se llega al acuerdo y las pautas del acuerdo entre Estados Unidos e Irán para intercambiar, creo que han sido muy pocos prisioneros, Hoy unos 10. 19 de septiembre de 2023. Vamos a hacer un análisis un poco peculiar porque se nos acumulan noticias importantísimas para poder analizar en el día de hoy. Primero, una que se nos está yendo de las manos, que es sobre el tema de la cumbre del G77 más China plus China. Tenemos a Díaz-Canel hablando de reformar el sistema financiero mundial dentro de la ONU y critica la participación de Rusia en desfile porque quieren ver a México siempre a los pies de Estados Unidos. Es decir, hay una lucha por el sur global, que esa es la clave de todo. Pero es que a la vez de todo esto que está sucediendo, la lucha del sur global, que se está uniendo con China por un lado y por otro lado teniendo libertad para negociar y reunirse con quien les dé la gana y apoyar a quien les dé la gana, y Estados Unidos reduciendo tensiones con Irán porque está claramente en la Tercera Guerra Mundial. Hay un ganador victorioso de todo esto, que es el otro lado. Nosotros estamos en el lado que no es. Pero es que ha venido algo interesante que tenemos que decir, que es autoridades las llamadas autoridades de Nagorno-Karabaj piden cese de fuego y conversaciones con Bakú. Es muy importante este tema porque está siendo ignorado, ya que la administración del presidente de Azerbaiyán declaró a su vez su disposición a reunirse con representantes de la población armenia de Karabaj. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? La administración presidencial advirtió que continuará con las medidas antiterroristas y las formaciones armadas ilegales de Karabaj, de Nagorno-Karabaj, no deponen las armas para suspender las medidas antiterroristas. Las formaciones armadas ilegales armenias deben izar la bandera blanca, entregar las armas y disolver el régimen ilegal. Más temprano, el Ministerio de Defensa azerí anunció el inicio de una operación antiterrorista. El 19 de septiembre, un vehículo de la Agencia Estatal de Carreteras de Azerbaiyán explotó al detonar una mina terrestre en la carretera, una carretera determinada, lo que provocó la muerte de 2 civiles. En fin, que está ocurriendo muchísimas cosas, porque también este mismo día la detonación de una mina al paso de un vehículo del Ministerio de Interior. Estamos hablando de que la capital de facto de la separatista República de Artsaj, como llaman a Nagorno-Karabaj,
se estaban hablando de 120.000 armenios que viven allí, ¿no? Por lo tanto, la disputa territorial en la región del Cáucaso Sur es muy concreta, es entre Armenia y Azerbaiyán. Y esto supone que pueda utilizarse por intereses espurios para que siga manteniéndose la Tercera Guerra Mundial y el ataque a Rusia, por otro lado, porque estamos hablando de República Socialista Soviética de Azerbaiyán en 1923, es decir, una actual exrepública socialista soviética. Y en 1988, en Nagorno-Karabaj, comenzó un movimiento por la reunificación con Armenia. Esto se utiliza a la vez que puede tener intereses legítimos por intereses no legítimos de control global de países colonialistas e imperialistas. En 2022, gracias a la mediación de Rusia, Estados Unidos y la Unión Europea, comenzaron a discutir un futuro tratado de paz, ¿no? A finales del 23, el primer ministro armenio, Nikol Pashinyan, a finales de mayo, perdón, del 23, dijo que Ereván está dispuesto a reconocer la soberanía de Azerbaiyán dentro de las fronteras soviéticas, es decir, incluyendo a Nagorno-Karabaj. En septiembre de 2023, donde estamos ahora, el presidente ruso Vladimir Putin señaló que Armenia había reconocido la soberanía de Azerbaiyán sobre Karabaj. El mandatario azerbaiyano aseguró que su país y Armenia podrían firmar un tratado de paz antes de 2024 si Ereván no cambia su opinión. ¿Por qué ha cambiado su opinión? ¿Por qué puede estar en riesgo esto? Están interviniendo intereses espurios, intereses multinacionales y lobbies o intereses que controlan países que parecen imperialistas. Ahí lo dejo. El análisis de hoy, 20 de septiembre de 2023, es respecto a una noticia y una declaración que podemos encontrar en el Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa. Primero, la declaración del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso en relación con la situación en torno a Alto Karabaj, que ya hemos dicho que han llegado a un acuerdo de alto el fuego. Se trata de que se había alterado la declaración de los líderes de Rusia, Azerbaiyán y Armenia el 9 de noviembre de 2020 y al desplegarse un contingente de paz ruso para ya arreglar la primera fricción fuerte que ha habido en los últimos tiempos de este asunto entre Azerbaiyán y Armenia. Entonces, al haber alterado esa declaración de líderes de paz, pues lo principal ahora es volver inmediatamente a la implementación de los acuerdos tripartitos suscritos a nivel cumbre entre el 2020 y el 2022 para restablecer de forma pacífica el problema de Karabaj, detener la confrontación armada y hacer todo lo posible para garantizar los derechos y la seguridad de los pobladores del Alto Karabaj. Vamos ahora con la noticia del día, quizás, que ha sido esa declaración por parte de Vladimir Putin del concepto de política exterior de la Federación Rusa, de un nuevo concepto de política exterior. Existe una serie de disposiciones generales, pero prácticamente habla de las tendencias principales y perspectivas de desarrollo del mundo contemporáneo para adaptar las doctrinas, en los intereses nacionales de la Federación Rusa en materia de política exterior, objetivos estratégicos y tareas principales de la política exterior de la Federación Rusa, las prioridades en política exterior de la Federación Rusa, el restablecimiento de un orden mundial justo y establecimiento de que sea justo y sostenible. Estado de derecho, del derecho de las relaciones internacionales en este momento, fortalecimiento de la paz y la seguridad internacionales. Y la garantía de los intereses de la Federación Rusa en el océano, el espacio ultraterrestre y el espacio aéreo mundial, cooperación económica internacional y fomento del desarrollo internacional, protección del medio ambiente y salud global, protección de ciudadanos y organizaciones rusos frente a infracciones ilegales extranjeras, apoyo a los compatriotas residentes en el extranjero, cooperación internacional en el ámbito de los derechos humanos, aspectos regionales de la política exterior de la Federación de Rusia en torno de países próximos, en especial referencia al Ártico y el continente euroasiático, la República Popular China y la República de la India en el mundo islámico, con África, América Latina y el Caribe, región europea y, por último, elaboración y ejecución de la política exterior de la Federación Rusa. Todo ello es
una actualización de las doctrinas en política exterior que tiene este país y os animo a que miréis mi próximo podcast de la trama, donde voy a explicar el cuadro mundial de doctrinas y qué significa eso de las doctrinas, que son los catecismos que siguen los países a la hora de accionar en la comunidad internacional, que como vemos en el caso de Rusia explica que no, lo que se pretende es un win-win, un ganar-ganar, unas relaciones diplomáticas adecuadas y un sistema justo y equitativo donde no exista ya el colonialismo. Y el análisis de hoy vamos a referirnos a una noticia que recoge Sputnik Mundo, un medio ruso, que es Estados Unidos secuestró la Asamblea General de la ONU y usó la crisis de Ucrania para sus fines egoístas. Ese titular no es de este medio, sino que reproduce un titular de Global Times, que es un medio chino. Hasta ahora hemos estado viendo y se están viendo las noticias, las distintas intervenciones en la ONU en la nueva temporada, en la 78 temporada, en donde no hemos visto ni a los chinos ni a los estadounidenses pitando, y entonces aquí el Global Times, el medio chino, zanja la cuestión de una manera absolutamente lapidaria. Responde que Estados Unidos utiliza la doctrina del destino manifiesto, es decir, que ellos son los elegidos de Dios para, de manera paternalista, gobernar el mundo y liderar el mundo, y hablan de un momento crítico del planeta. Además, estiman que ha sido absolutamente imperialista, donde utiliza clichés al hablar del desarrollo del sur global por parte de Biden, por lo tanto, no le tiene ningún tipo de interés de verdad en ayudar ni a la prosperidad de ese sur global, porque sigue postrado Estados Unidos en un fuera de contexto, en un anacrónico colonialismo, y sobre todo esto además añade que utiliza el conflicto de Ucrania, que ha dejado de formar parte de lo principal y esencial en las reuniones de la ONU, y que está fuera ya totalmente de lugar, y enfatizando también en la utilización de Rusia y China como enemigos para atacar a otros países de manera descarada, ¿no? Y sembrar discordia, utilizando también las alternativas a Rusia, Alemania, y a China, Japón, pero con un discurso vacío que no ha llegado a la población y totalmente fuera de lugar. Así que así están los temas en el enfrentamiento Estados Unidos-China. Pues mi análisis al respecto pues es muy claro. China está luchando por la estructura de la ONU y Estados Unidos está intentando derribarla. Curiosamente, la estructura de la ONU es una estructura de los Bretton Woods, es decir, de la idea americana del control global, pero como China le ha metido un go, que es el juego en la que yo me quedo con tu casa, pues ahora hay que destruirlo, y a China no le interesa. Y desde luego al resto de países tampoco, porque puede ser una estructura que por fin funcione y no que la tengan como a la Sociedad de las Naciones, nada más que para la imposición del dólar y de su predominio en un ridículo imperialismo que realmente no lo es tanto. 33 años de esplendor económico maquillado no es imperio y no se recogerá como tal en los libros de texto en el futuro. Si es que hay libros de texto, claro. Y el análisis de hoy, de 22 de septiembre de 2023, va a estar dedicado por fin a la cumbre del G77 y China, que ha tenido lugar en La Habana, y es un paso valiente hacia la construcción de un mundo multilateral, como Al-Mayadeen destaca en un artículo bastante completo que nos explica efectivamente qué es esta cumbre, cuándo nació. Entonces, lo que es la alza de la voz del sur global contra la agresiva política imperialista de Estados Unidos. Es una manera de defenderse. El grupo de los 77 y China han recibido en Cuba la presidencia, el mando, la presidencia desde Pakistán el 12 de enero de 2023, y ha organizado esta cumbre que rompe el embargo diplomático del mundo occidental liderado por Estados Unidos, principalmente a Cuba, que se coloca en representante y voz, como luego Guterres ayuda en la ONU de este grupo, del G77 y China. Es una gran victoria para Cuba y una importancia de la cumbre
también muy grande, donde además se ha incluido a México. Son 135 países en desarrollo emergente, ¿eh? Y el bloque representa más del 80% de la población mundial y 2/3 de los miembros de las Naciones Unidas. O sea, que es un bloque decisivo realmente. Es muy importante el compromiso en un nuevo orden mundial multilateral, donde ya los supuestos imperios colonizadores han dejado de existir y van a ser otros los que van a emerger, que son ese sur global, teniendo un puesto clave en las distintas estructuras, incluso construidas por este norte minoritario y colonizador. China, como buena amiga de Cuba, que ha apoyado las legítimas demandas de todo el sur global y que mantiene relaciones con todo ese sur global en relaciones de win-win, de ganar-ganar, sin abuso colonizador, muy especial táctica que utiliza el gobierno chino del Tao Te Ching y también es una plataforma importante para eliminar para salvar, perdón, el multilateralismo y eliminar, por tanto, el imperialismo realmente. Vamos a ver qué ocurre. Se quejan también un poquito de los indios, aunque a pesar de que es India quien ha hecho que Cuba, que la presidencia hable por los 2/3 de la ONU en la ONU, rompiendo totalmente, pero absolutamente las sanciones, no ha mandado a la India a su primer ministro porque ha mandado realmente al canciller, que como el resto, pero que en el caso de la India, que ha sido tan representativo en el tema del G20 recién concluido, debería de haber estado Modi. La Carmen López te lo cuenta. Información no